¿Se imaginan una ciudad entera iluminada no por electricidad, sino por pura fe? Bueno, así era Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Cada atardecer, en el mismísimo atrio del templo, se encendían 4 candelabros gigantes. Eran tan altos que sus llamas doradas bañaban prácticamente cada rincón de la ciudad. Y esta luz, créanme, era mucho más que un espectáculo. Era un verdadero faro de esperanza en medio de la ocupación romana. Un símbolo que conectaba el pasado, el presente y un futuro que todos anhelaban. Y es justo en ese momento, con el resplandor de esa ceremonia tan significativa como telón de fondo, que Jesús se pone de pie y dice algo que resuena con una fuerza increíble. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que no es una metáfora cualquiera, es una afirmación que toma todo ese simbolismo que envolvía a la multitud y le da un significado completamente nuevo y sobre todo trascendental. Es que esas llamas tenían un doble significado muy potente. Por un lado, le recordaban al pueblo la columna de fuego que los guió en el desierto, o sea, era como ver la protección de Dios hecha luz. Pero por otro lado, miraban hacia el futuro. Eran una especie de profecía encendida, un recordatorio constante de la promesa de que un Mesías vendría. Para un pueblo bajo dominio extranjero, esa luz era, en esencia, la esperanza de la redención. Y la cosa no termina ahí. A la mañana siguiente, el ritual de las lámparas da paso a la luz del sol. Mientras esos primeros rayos dorados aparecen sobre el monte de los olivos e iluminan el mármol del templo, Jesús aprovecha ese momento, señala esa luz natural, la luz de la creación, y la conecta directamente con su propia identidad. En un instante, fusiona lo divino y lo terrenal en una sola imagen potentísima. Pensemos en esto. Desde el hágase la luz del Génesis, la luz ha sido sinónimo de la presencia de Dios. Es la gloria que llenaba el tabernáculo, es el fuego en el monte Sinaí. La luz no es solo un símbolo de Dios, en muchos sentidos es su propia manifestación. Así que cuando Jesús se proclama a sí mismo la luz, no está usando una simple figura retórica, está reclamando la esencia misma de la divinidad. Al decir yo soy la luz, Jesús estaba, de hecho, declarando el cumplimiento de la profecía de Isaías, esa que hablaba de una gran luz que brillaría sobre los que vivían en tierra de sombras. Ahora, para los líderes religiosos que lo escuchaban, esto no fue una revelación, fue una blasfemia intolerable. Que un hombre, un carpintero de Galilea, se atreviera a atribuirse el cumplimiento de una promesa tan sagrada era una presunción que sencillamente no podían aceptar. Como era de esperarse, una declaración de ese calibre no fue recibida precisamente con aplausos, sino con una hostilidad casi inmediata. Y es que la luz que se ofrece para revelar la verdad también tiene el efecto de exponer la oscuridad. Esto, por supuesto, desata una confrontación directa con aquellos que preferían, y mucho, permanecer en las sombras de su propia autoridad. Y la pregunta que le lanzan es directa y cargada de intención. ¿Tú quién eres? Pero ojo, que esta pregunta es una trampa. No están buscando una respuesta para entender, están buscando una base para acusarlo. Quieren que se declare abiertamente el Mesías, para poder condenarlo. Porque claro, el rey pacífico que tenían delante no se parecía en nada al libertador político que ellos esperaban. Entonces, Jesús se dirige a los que sí habían empezado a creer en Él, y les hace una promesa. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Esta promesa de libertad, sin embargo, enciende la ira de los fariseos. ¿Por qué? Porque les toca una fibra muy sensible, su orgullo nacional, construido sobre la idea de que ellos ya eran un pueblo elegido y libre. Qué ironía, ¿no? Su propio orgullo les impedía ver la verdadera libertad que se les estaba ofreciendo. Y el choque de perspectivas es total. Los fariseos responden ofendidos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero Jesús redefine el concepto por completo. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí chocan dos mundos. Para los fariseos, la libertad es un derecho de nacimiento, algo político. Para Jesús, la verdadera esclavitud es interna, es la cadena invisible del pecado, una cárcel de la que solo la verdad puede sacarte. Como ven que por el lado de la libertad no llegan a ningún lado, los fariseos cambian de estrategia y atacan su linaje. Afirman ser hijos de Abraham, e incluso de Dios. Pero Jesús los confronta, demostrándoles que sus acciones, llenas de odio y de engaño, en realidad revelan una ascendencia espiritual muy, muy diferente. Y entonces Jesús lleva la conversación a otro nivel, uno que viaja en el tiempo. Les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Con esto revela que Abraham, siglos antes, a través de una visión profética, vio el plan de redención y se alegró. No está hablando de un encuentro físico, sino de una revelación espiritual que trasciende por completo el tiempo. Obviamente, incapaces de comprender esta dimensión espiritual, los fariseos recurren al ridículo y a la burla. Le contestan con desprecio: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Con esta respuesta, buscan hacerlo quedar como un loco, sin tener la menor idea de que le están preparando el escenario para la revelación más asombrosa y peligrosa de todas. Aquí, el silencio en el templo debió ser absoluto, porque Jesús los mira y les dice solemnemente: de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Con esas dos palabras, yo soy, Jesús no solo está afirmando que existía antes que Abraham, está invocando el nombre sagrado e impronunciable que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Es la afirmación de la autoexistencia, de la eternidad, de la plena deidad. Y que no quepa duda, no hubo confusión alguna. Todos entendieron perfectamente lo que acababa de decir. Para ellos era la blasfemia suprema. La reacción fue visceral, inmediata. Tomaron piedras para ejecutarlo ahí mismo. Pero Jesús se oculta entre la multitud y abandona el templo. La luz que vino a salvarlos fue rechazada violentamente por aquellos a quienes vino a iluminar. Habiendo declarado su identidad con palabras, Jesús ahora pasaría a demostrarla con poder. Justo al salir del templo, su camino se cruza con un hombre que vivía en la oscuridad más literal, era ciego de nacimiento. El acalorado debate teológico está a punto de dar paso a una prueba irrefutable. Los discípulos, reflejando totalmente la mentalidad de su época, ven al ciego y preguntan por el pecado que causó su condición. ¿Fue él? ¿Fueron sus padres? Pero Jesús rompe por completo con esa lógica de causa y castigo. Él les dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, el sufrimiento de este hombre no es una condena, sino el escenario donde el poder de Dios está a punto de revelarse de una manera espectacular. Y lo que pasa a continuación es increíblemente sencillo. No hay un gran espectáculo ni palabras mágicas. Es un acto súper terrenal. Jesús hace lodo con saliva, se lo unta en los ojos al hombre y le da una orden simple: ve, lávate en el estanque de Siloé. El poder no estaba en el lodo ni en el agua, estaba en la autoridad de quien daba la orden. Y el hombre, en un acto de fe y obediencia, fue, se lavó y regresó viendo. Así de simple y así de milagroso. Uno pensaría que un milagro de esta magnitud provocaría asombro, gratitud, celebración. Pues no. En cambio, lo que provocó fue un juicio. En lugar de celebrar la curación, los fariseos se llenaron de ira. ¿Y por qué? No por el milagro en sí, sino porque se había realizado en sábado. Así que arrastran al hombre que acababa de ser sanado a un interrogatorio increíblemente hostil. La presión sobre este hombre es tremenda. Lo acorralan, esperando que el miedo lo haga contradecirse, o mejor aún para ellos, que denuncie al que lo sanó. Buscan desesperadamente cualquier fisura en su testimonio para poder invalidar el milagro. Le preguntan directamente: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Pero la respuesta del hombre es sencillamente brillante. Es a prueba de balas. No se mete en debates teológicos complejos. Se aferra a la roca de su propia experiencia, a una verdad que nadie, absolutamente nadie, podía negar. Él les dice: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Con esa simple frase desarmó toda la teología y la lógica retorcida de los fariseos. Completamente derrotados por la simple verdad, recurren a lo que les queda, la intimidación. Amenazan a sus padres y, finalmente, como no pueden quebrar al hombre, lo castigan. Lo expulsan de la sinagoga, una sentencia terrible que lo aislaba no solo de su comunidad religiosa, sino también de su vida social y familiar. Básicamente lo convirtieron en un paria, simplemente por decir la verdad de lo que le había pasado. Pero aquí viene lo más increíble: el que fue rechazado por los hombres fue encontrado por Dios. Jesús busca a este hombre ahora marginado y le hace la pregunta que va a completar el milagro, llevando la luz de sus ojos a su corazón. Le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y al revelarle su identidad, el hombre pasa de la sanidad física a la salvación espiritual y cae de rodillas para adorarlo. Jesús cierra toda esta escena con una paradoja que te deja pensando. Su presencia en el mundo, su luz, actúa como un catalizador. Por un lado, le da vista a aquellos que humildemente admiten su ceguera espiritual. Pero,
Al mismo tiempo, expone y confirma la ceguera de aquellos que, con arrogancia, afirman que ya ven. La misma luz que salva también termina juzgando. Al final, toda esta historia nos confronta con una elección. El hombre que nació físicamente ciego eligió ver tanto con los ojos como con el corazón. Los fariseos, que tenían una vista perfecta, eligieron la ceguera espiritual. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál es esa ceguera que a veces nos impide a nosotros reconocer la luz, incluso cuando está brillando justo frente a nuestros ojos?